Bienvenidos. Ecuador está, como ilustra el título a mis espaldas, ante un momento crucial. Y nada mejor que uno de los más agudos analistas de la actualidad para examinarlo. Pero porque además él ha sido protagonista de la historia de este país en 45 años, especialmente en el gobierno de Osvaldo Hurtado. Luego varias veces legislador, llegó a ser vicepresidente del Congreso, la última ocasión en que estuvo en la legislatura. Recuerdo que fue elegido por la democracia popular, de los pocos que no desertó cuando se fue Osvaldo Hurtado, y combatió al gobierno de Lucio Gutiérrez, pero no ha dejado de combatir. Con esa perspectiva, ¿cuál es la visión del doctor Ramiro Rivera? Será lo que exploraremos en los próximos 60 minutos. Buenas noches. El país debate hoy sobre el dictamen de ayer de la Corte Constitucional en torno a dos decretos del presidente que considera inconstitucionales. Ese sin duda será el primer tema que conversemos, pero no el único en que nos quedemos. Porque esto ilustra una lucha que incluye la posición de otros poderes del Estado, que desde el principio se ha empeñado en impedir que Noboa concluya su periodo, o por lo menos que lo concluya muy deteriorado, para facilitar lo que el correísmo no logra desde que Lenín Moreno se lo impidió, volver a poder, para completar su agenda de impunidad. Y es en ese contexto en que hay que examinar los acontecimientos a donde desembocamos ahora con una próxima elección trascendental como pocas el próximo domingo 9 de febrero. Por las circunstancias que detallé, algunas que resumiré después, y la penetración que ha logrado reseteándose y renovándose, ahora como influencer incluso, el doctor Ramiro Rivera, más la tenacidad, claridad y dureza de sus conceptos, me pareció el invitado ideal para compartir con ustedes sus reflexiones. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. El doctor Ramiro Rivera es cañarejo, como diríamos cuando vivíamos en Quito. Nació el 21 de julio de 1953, estudios superiores en la Universidad Central del Ecuador, uno de los fundadores de la democracia popular, abogado. En el 81 fue secretario particular de Osvaldo Hurtado primero, después al año siguiente subsecretario de Gobierno y más tarde secretario nacional de Información Pública. Recuerdo haber compartido algunas jornadas con él en esa época. Adicionalmente, en las elecciones legislativas del 92, diputado nacional en representación de Pichincha, en el 94, concejal de Quito, en las elecciones legislativas del 98, nuevamente diputado nacional por la Democracia Popular, fue jefe de bloque, ya les dije que los pocos que no desertó cuando se fue Osvaldo Hurtado, y en el 2003 es cuando fue vicepresidente del Congreso Nacional. Doctor, gracias por cruzar la cordillera, debería empezar diciendo. Antes de entrar en el tema de la Corte Constitucional hoy, ¿cómo siente que termina la campaña en este momento? Siento que es la más polarizante desde 1979 y creo que esta elección tiene un aroma, a propósito del café, un aroma a segunda vuelta. Es decir, podría producirse el efecto de una segunda vuelta, porque veo que una buena parte de la ciudadanía quiere ahorrarse esa segunda vuelta, quiere certidumbre y no quiere amenazas. Y si funciona lo que se denomina el voto útil o el voto, diríamos, firme de la gente por la mejor opción, es probable que esta primera vuelta sea la única. Esa tesis vamos a explorar a lo largo del programa. Antes permítanme recordarle que nos pueden seguir por Facebook y YouTube.
de ver a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, que es canal 15, de Vito TVO, o 709, ¿es? Sí, ¿no? No me he olvidado. Si prefieren alta definición, en DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Señal abierta solo en Manaví. El otro día me olvidé, cuando hubo un problema con Manavisión, referirles otro canal en el que salimos en DirecTV, pero de eso se encarga María Clara Triviño. Gracias a RTV estamos en todas las cableras, en DirecTV canal 177, CNT canal 12, Claro TV canal 69, TV Cable, perdón, canal 69, Claro TV canal 30 y Cable Unión canal 9. Se reúnen en estas cableras, en estos canales, aproximadamente 40.000 hogares a esa hora para ver nuestro programa. Carlos. En radio, 101.3 FM, Radio Centro. En audio y en imagen para sus plataformas digitales, Candela con K, 89.3 FM, Manabí. La Bonita del centro del país, en Riobamba, así se llama la radio. 89.3 FM también. Desde allí para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y en Quito. 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Entremos en materia, María Clara. Y lo hacemos con nuestro programa titulado el día de hoy, Ecuador ante un momento crucial, y veremos que una vez planteado el criterio central de nuestro invitado sobre el estado de la actual campaña electoral, nos parece lo más apropiado pedirle una opinión sobre las reacciones generadas por las más recientes sentencias de la Corte Constitucional sobre 2 decretos presidenciales. Así lo sintetiza Francisco Garcés de Coavisa en el siguiente reportaje. La sentencia de la Corte Constitucional trastoca la campaña electoral del candidato presidente Daniel Noboa y los planes para enfrentarla. La Corte pone a Noboa ante 3 escenarios. El primero es inmediato hasta el cierre de la campaña de primera vuelta. El segundo lo condiciona para su participación en una segunda vuelta si hubiese. Y el tercero ya está anunciado en las redes de adversarios políticos. Denuncias o un juicio político por posibles irregularidades. En el inmediato, si Noboa quiere participar en el cierre de su campaña de primera vuelta, que es este jueves, deberá solicitar licencia a la Asamblea, ya que no se la podrá otorgar por decreto. Si la pide, la Asamblea decidirá en 48 horas. Eso coincidirá con el día de cierre de campaña. Pero ese escenario es el menos probable porque implicará que Verónica Abad asuma la presidencia. Una posibilidad que el presidente se ha negado a considerar hasta ahora. Si hubiese segunda vuelta, el presidente candidato deberá definir si hace campaña. Si así lo decide, volverá al primer escenario, pedir licencia a la Asamblea y encargar la presidencia a Verónica Abad. Tendrían que ser muy excepcionales las circunstancias para que él dé paso a esa condición. El tercer escenario, que la oposición aproveche la sentencia para ponerle denuncias o tratar de destituirlo, ya está abierto, como lo anunció el ex candidato Andrés Arauz, y puede darse en los ámbitos electoral y judicial. Su evaluación, tanto de esa interpretación de los 3 escenarios, como de el dictamen que finalmente sacó la Corte sobre los decretos 505 y 500. Bueno, la Corte Constitucional es el único órgano de un sistema democrático que tiene la facultad de interpretar la Constitución. Nadie más. Punto 1. Punto 2. El pronunciamiento de la Corte dice relación a 2 decretos. 2 decretos que, diríamos, se perdieron existencia porque fueron decretos ejecutivos que tuvieron validez en su tiempo. De tal manera que es como que yo le diga, está mal lo que usted hizo hace una semana. Y usted dice, sí, estuvo mal. Y nada más. Yo no creo que altere mayormente. A mí me parece que las interpretaciones son muy tremendistas. Hay un hecho que puede suscitar 1000 inquietudes. No creo que el presidente necesite hacer un final de campaña. Dice la Corte Constitucional que usted haya emitido 2 decretos contra la Constitución y siga nomás. No es contra, contra el artículo 146. Sí, la forma en que él establece el relevo de una vicepresidenta es contrario, dice la Corte, a lo que dice ese artículo. Lo que pasa es que no
dice el resto. La Corte hace la jugada Es que y el centro para que meta el cabezazo de la oposición, pues. Claro, pero no configura la Corte en su globalidad el texto constitucional, porque el texto constitucional dice la única función que ejercerá la vicepresidenta o el vicepresidente será aquella que le asigne el presidente constitucional de la República. Aquí, quien está violando el precepto constitucional es la señora Abad. Al resistirse a cumplir la función que se le asignó. Exactamente, porque no es que ella tiene que ir donde le gusta, ella tiene que asumir la función que le asigna al presidente. Es decir, que si esto llega eventualmente a la fase de juicio político, como adelantaba Francisco Garcés, el gobierno tiene argumentos para defenderse, más aún si es en una próxima asamblea donde tendrá más poder que en la actual. Pero la amenaza de juicio viene del correísmo, pues. Entonces no le podemos poner como un escenario, sino simplemente como una arma de tantas armas que ha tenido el correísmo para extorsionarlo, para arrinconarlo, para presionarlo. ¿Por qué? Porque el presidente no cedió a las pretensiones de impunidad. Cualquier fallo entonces que hubiese emitido la Corte, el correísmo lo hubiera interpretado como que era propicio para eso. Pero claro, si el correísmo le culpa al presidente Noboa de la violencia de las mafias, cuando la violencia de las mafias se produce por los grupos criminales que se incubaron, que cohabitaron, que convivieron con el correísmo durante una década. Ahora, vale correr los riesgos que estamos analizando que corre Noboa para conseguir lo que era desde el principio, cuando se vio que iba a ser esta señora, se asumía la presidencia, para impedir que ella ascienda y en el poco tiempo que tenía, desbarate lo avanzado y se enquiste en el Estado como para que ella sea el vaso comunicante del correísmo que por alguna vía o alboroten todo y hagan un caos o recuperen el poder. Es que la lectura literal de la Constitución es insuficiente cuando, Carlos, usted está viviendo un escenario en el que las variables de la democracia están en peligro. Yo más bien les habría invitado que vayan hacia un concepto de razón de Estado. Es decir, mire, si yo hubiese sido un asesor del presidente, le habría dicho, póngale a la señora Abad en la presidencia. En un mes, el Ecuador estaba enloquecido y eligiéndolo al presidente Noboa con el 60 o 70% de la votación. Porque esta señora es una amenaza. Pero no es amenaza por sí misma. No, es una amenaza por sus socios. ¿Que son quiénes? Por la agenda. Glass, el salvoconducto a Glass, el perdón a Correa, el eliminar el IVA, el hacer cualquier barbaridad. Porque esta dama, con todo el respeto, no tiene la más remota idea de lo que es el Estado. ¿Por qué a una buena parte del Ecuador parece no importarle eso? Bueno, siempre hay una parte que le es indiferente a la política. Me refiero al porcentaje que está a favor de Luisa González. Buena parte del Ecuador, tercera de los electores por lo menos. Bueno, porque tuvieron una década con un estado de propaganda. En Europa ha pasado casi 80 años y usted tiene en Alemania un grupo neonazi en el Bundestag y en el Bundesrat con el 13%. Y en Italia tiene neofascistas. Aquí tuvimos un sujeto durante 10 años con un régimen dictatorial, con un estado de propaganda. Usted tiene un correísmo que le dice, el presidente está gastando $5 millones en comunicación. ¿Sabe cuántos gastó Correa en los 10 años? $1.500 millones en propaganda. Para concluir con este tema de la Corte Constitucional, que es el más actual, no el más importante. El más importante es cómo vamos a votar el domingo y qué va a pasar el domingo. Resulta que la Corte fue no laxa, no comprensiva, digamos consciente de lo que usted hace rato llamó razón de Estado, porque habiendo encontrado la causal que encontró, su dictamen no corresponde a la dureza que se esperaba, más aún en casi la misma Corte, que por un mínimo de, ¿cómo se llamó? Con lo que pusieron Guillermo Lasso, mínimo de verosimilitud. Correcto. Que por un mínimo de verosimilitud propició el juicio político a Guillermo Lasso. ¿No siente que la Corte está haciendo, algunos inclusive lo llaman muy política en este dictamen? Bueno, es que entre el derecho constitucional y la política, Carlos, hay un hilo invisible, punto uno. Y punto dos, con todo el respeto, porque además fueron colegas de cátedra en la UDLA. Algunos de Me ellos. parece que la doctora Vela, cuando fue ministra de Gobierno,
cuando seleccionó la terna, se fue más inclinada a juristas aficionados al neoconstitucionalismo del sur, que es la versión constitucionalista de los populismos autoritarios. Qué bueno que recuerda la génesis de parte de esa Corte Nacional. Introducción indispensable la que acabamos de hacer. Ahora sí, vamos a la coyuntura, María Clara. El doctor Ramiro Rivera ha recogido en estos términos la evaluación que ha promovido Fundamedios con una alianza con otros 38 medios de comunicación respecto a la situación en que están 236 candidatos a la Asamblea Nacional. Un total de 236 candidatos inscritos por varios partidos y listas son delincuentes, procesados por paralizar servicios públicos, por robar combustibles, por violencia intrafamiliar o por delincuencia organizada. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible que quienes han delinquido sean candidatos? ¿Saben por qué? Porque el correísmo, en el Código de la Democracia, en el artículo 108, permite que delincuentes sean candidatos, por lo cual ganan tiempo para no ser reducidos a prisión, ni detenidos, ni sentenciados. Se paralizan sus juicios. Esta sinvergüencería la hizo el correísmo. No se olviden cuando voten el domingo 9 de febrero. Y esa desfachatez tiene el nombre de inmunidad, pero en realidad es impunidad con los delincuentes. Que un abogado diga eso de sujetos que no han sido condenados por sentencia en firme ejecutoriada, ahí se puede hablar de delincuentes. ¿Por qué los denomina a priori así? Porque delincuente es aquel que viola la ley. Delincuente es el que comete hechos tipificados como delitos. No les he dicho delincuentes sentenciados. Ya. Porque están indiciados, investigados y procesados. Están repartidos en varios partidos, pero el récord lo bate desde luego. El liderazgo lo lleva la Revolución la Ciudadana. RC5, ¿Qué? con 26 personas. Y por si acaso, hay 15 partidos políticos, muchos de los cuales probablemente no se dieron cuenta, en los que están personas que tienen problemas penales y judiciales. Eso dijeron los del Centro Democrático. Pero hago una precisión además, Carlos. Sí. El problema no está en tanto que los partidos los hayan postulado, porque como usted dice, funciona el principio de la presunción de inocencia. Correcto. El problema está que usted tiene una herramienta jurídica creada por el autoritarismo para proteger a delincuentes y darles impunidad durante varios meses. ¿Qué es lo que ha pasado? Se han refugiado, hay muchos en esta campaña que debían haber sido ya procesados o en algunos casos inclusive aprehendidos. Ahora, ¿qué debe hacer el votante frente a estas circunstancias? ¿Cómo distinguir? ¿No lo desmoraliza esto que ha sacado Fundamedios, con 38 medios como colaboradores? De paso está Radio Centro allí, entre los medios que cooperaron a la investigación. ¿No desalienta esto para votar el domingo o de repente radicaliza más la votación o favorece, si es que se dan el tiempo, investigar a los que menos tienen o no tienen, que son pocos? Los parlamentos y la representación, Carlos, sufren un desgaste y un desprestigio en el planeta entero. Es decir, así como usted tiene el Latino Barómetro, donde está la decepción y la percepción de los latinoamericanos de la democracia, la misma versión europea implica que la mayor parte de la población está decepcionada de los partidos, de los liderazgos y de la representación. Los parlamentos tienen mala fama en toda parte del mundo. Tras lo cual, su consejo o exhortación a los votantes para legisladores de este domingo sería... Yo recojo una frase de Maquiavelo, poco leído, mal comprendido, y él dice: no votes por los ojos del candidato, vota por las manos del candidato. Y le sugiere que para votar por tal candidato ve quién eres, de dónde viene, qué ha hecho, su testimonio de vida. Eso es lo fundamental. Mientras el pueblo ecuatoriano sabe que el presidente es joven, de 36 años, su esposa joven, tiene 2 niños, una niña, lo ve con familia, ve que tiene dinero porque ha trabajado su vida,
quién sabe quién es la otra candidata? A más de ser de alguna manera orgánica, yo diría sumisa a su jefe que está refugiado en Bélgica. Están a tiempo. Y si los cuenta alguien que ha sido testigo y protagonista de la política durante mucho tiempo. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, lo que Andrés Páez dijo aquí apenas hace una semana sobre las consecuencias de un eventual triunfo del correísmo y también lo que recomienda el doctor Ramiro Rivera a Correa si pierde para el día siguiente de las elecciones. Pocos políticos de la vieja guardia se han renovado como Ramiro Rivera para dar batalla en esta nueva era de lo fugaz y digital y luchar por lo que desde hace 45 años busca la vieja guardia democrática: justicia y libertad. Les recuerdo, siempre contribuye a la campaña Sin Donantes, No Hay Trasplantes, que es el lema de este botón o escarapela en mi solapa, algo que impulsa la cirujana cardiovascular doctora Mónica Gilbert, para que más de ustedes se animen a donar órganos, particularmente el corazón, y quienes lo hayan hecho, cuando fallezcan en circunstancias que le permiten la donación, no sean obstaculizados por sus familiares al hacer todo el proceso de extracción y traslado a quien le va a dar más vida o nueva vida. OnePlus es el canal que reprisa el programa, en Canal 14, el mismo número, 14 en las 3 claveras que lo reproducen. Extreme TV Cable, CNT, Claro TV y en Zapping Canal 41. El periódico digital Ecuador en Vivo sube un resumen en su portal principal y página de noticias. Apenas concluimos. Seguimos, María Clara. Retomamos nuestro tema de esta noche, Ecuador ante un momento crucial, con el ex asambleísta Andrés Páez, que ha sido uno de los políticos y críticos más grandes del correísmo, especialmente en los últimos meses, pero además de los que ha comprendido y ha apuntalado ciertas políticas gubernamentales del presidente Noboa. Con estos antecedentes, él hizo aquí, en nuestro programa, una advertencia. ¿Cuál es la diferencia entre el riesgo que se corre con Noboa, según usted admite, y el riesgo que se corre con Luisa, para que la gente lo entienda bien? Usted dice que vienen y se quedan para siempre. Ese es el primer riesgo y el mayor riesgo. El sistema no lo permite. Yo les pido... No hay reelección continua. Sí, pero ellos convocarán a una constituyente, declararán nulas las sentencias contra Correa y contra todos sus lugartenientes, convocarán a elecciones, le pondrán a Correa de candidato, que tenga o no tenga los votos, lo van a elegir como presidente y le dirán que puede ser indefinidamente presidente. Se acabó el plan, se cayó el plan, fracasó el plan, sobre todo al ver este súbito cambio de la mayoría correísta en el CPCS, que la perdió. El engranaje de la conspiración siempre se va a mantener vigente como un plan B para el correísmo. ¿Nunca hay que bajar la guardia? Nunca ellos van a renunciar a eso, porque el correísmo puede replegarse un tiempo, pero después ellos volverán a atacar. Ellos nunca van a renunciar a su expectativa de regresar al poder por una razón: todos los lugartenientes tienen que rendir cuentas al capo. No es una exageración esto. La prueba está en que tras el segundo periodo de Correa, el candidato fue Lenín Moreno. No se quedó Correa para siempre. Bueno, porque Correa primero no podía reelegirse. Segundo, porque cambió la Constitución con el poder que tenía. Lo cambiaron con la enmienda torpe de la Corte Cervecera. Que permitía y eso la reelección cambió inmediata. Gracias al primer desmontaje que se hace del edificio jurídico autoritario por parte de Lenín Moreno en la consulta plebiscitaria del 4 de febrero de 2018. Pero ahora no tienen la misma conquista de todos los poderes del Estado en el evento de que ganara Luisa. Yo creo que el correísmo está en su peor momento. Correa sacó en el 2009 51%, en el 2013 57%, Lenín Moreno 39%, el señor Arauz, ese que decía que hay que sacar el oro de los celulares, sacó el 33%, la señora Manavita 33%, 2 pérdidas, el domingo viene la tercera pérdida, no le quepa ninguna duda. ¿De dónde viene su certeza? ¿Perdón? ¿De dónde viene su certeza? De todos los sondeos de opinión. Hay unos que dicen que la cosa es al revés, exactamente. No, pues, pero digan qué empresa. Usted en internet puede inventarse cualquier cosa.
Deme 2 minutos, yo le hago aquí unos lindos cuadros donde le pongo primero al señor que no entendía las preguntas en la elección anterior. Y las encuestas que también se han equivocado con frecuencia, no solo aquí en Estados Unidos, ¿por qué las sigue tan al pie de la letra en Inglaterra, en Colombia? Bueno, ninguna encuesta es infalible, punto 1. Punto 2, siempre se suele decir el poder desgasta. Pero Giulio Andreotti, este viejo político demócrata cristiano italiano, dijo, sí desgasta, pero más al que no lo tiene. Por eso en los sistemas presidenciales la reelección le da una enorme ventaja al candidato, porque está en el poder, porque gasta en el poder con obras para el pueblo, porque está cerca a la gente. Y hay un elemento especial, Carlos, que gente que tiene 50 o 60 años de arriba no lo entiende, que el lenguaje del presidente está aquí. No es el retórico del pasado. No necesita el balcón para gritar, ni el micrófono para encender las luces y las voces. Él ha hecho piezas maestras sin necesidad de decir una palabra. ¿Se acuerda cuando firmaba un decreto y hacía así? Sí. Eso dijo 1000 cosas. ¿Ya? 1000 cosas. Es decir, él ha sintonizado muy bien con la política contemporánea y la mayoría del electorado susceptible a ese tipo de mensajes, que son los jóvenes del segmento de los 16 la mayoría. 16 a los 35 años. ¿Por qué le impacta a usted? Porque yo soy de la generación que luchó por la democracia, que luchamos en los años 70 contra una dictadura blanda, porque el general Guillermo Rodríguez Lara era un dictador blando, casi un demócrata. Cualquiera le hacía la yuca y él se reía. Al extremo que el mayor insulto contra él era el bombita. Correcto. Y hoy es un hombre que tiene sobre los 100 años, que tiene lo mismo que tenía y se merece la venia y el respeto de los ecuatorianos. Lo otro, volviendo a lo que usted citaba, Giulio Andreotti, ¿por qué el desgaste no lo ha afectado tanto a Noboa, habiendo tenido apagones 2 meses, habiendo tenido una explosión de inseguridad descomunal, habiendo recibido la economía desbaratada, para solo citar 3 factores? ¿Cómo se explica ese fenómeno teflón, si se quiere? Yo no diría teflón, yo diría un país que mayoritariamente está agobiado, que tiene sentido común y certidumbre y percepción simple y clara de los problemas cotidianos y sabe que hay problemas estructurales. Había, por ejemplo, casi un 50% de gente que decía, el problema energético no es de Noboa. Correcto. Es por descuido de 3 décadas. Es decir, es un país que ha madurado entonces. Claro, en cierto sentido ¿Ha aprendido lo que no han aprendido ciertos políticos? Yo creo que a veces el hombre de la calle tiene más sabiduría, más sentido común y más sensatez que aquel que pretende liderarlo. Estamos subestimando, por lo menos los dirigentes políticos están subestimando mucho al electorado, y acaba de darnos un par de claves nuestro invitado, María Clara. El doctor Ramiro Rivera es de los pocos políticos antiguos que ha sabido adaptar sus contenidos a los formatos contemporáneos y encuentra gran difusión y penetración en redes sociales, como lo va a demostrar este pequeño fragmento. Winston Churchill dijo alguna vez que hasta los tontos a veces tienen la razón, pero este no es el caso de ti, Rafael Correa. Y te sugiero, tu problema ya no es político, es de la psicología y de la psiquiatría. Anda reservando una cita con el psiquiatra para el lunes 10 de febrero. Su humor negro es letal. No, pero peor el de María Clara, pues. El antiguo político. Yo ya me consideraba como para el museo. Se dio cuenta, ¿no? Ok. ¿Qué hace cuando Correa le responde este tipo de presentaciones? Bueno, me dijo que soy un ignorante, que no tengo nada que perder, que soy un corrupto, que soy un cínico, y hagan lo posible para callarlo. ¿Eso incluyó? No, pues una amenaza, una intimidación. Y además, hagan lo posible para callarlo? Pero claro, lo dijo en tuit. Así como me dijo en otra ocasión que tengo un índice de inteligencia equivalente a un pollito. El sabio, él es el que dijo de Carter que era un tonto, limitado. Él es el que dijo que el premio Nobel peruano, Vargas Llosa, era un limitadito. Correcto. Porque como Correa, nadie en el mundo, sin duda. ¿Usted odia a Correa? No. ¿Qué siente por Correa? Odio, me da pena.
Acabo de leer, Carlos, un libro de una francesa que se llama La infancia de los dictadores, que se la recomiendo. Ya. Dominique, el apellido no me acuerdo Ya. en este momento, pero lo puedo mandar una foto. Lee ese libro, que concluye que infancias de sufrimiento, infancias de trauma, de golpe, de complejos y de abismos emocionales, hace que en la madurez ese niño de maduro se vuelva en el poder un tirano. Y ahí está Stalin, está Hussein, Idi Amin y otros más. Y si habría que hacer un capítulo, lo pondría el señor Correa. Ya entienden por qué lo estaban mandando al psiquiatra, ¿no? María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, lo que el ministro de Gobierno, José de la Gasca, dice que está en juego en estas elecciones. Pocos políticos de la vieja guardia se han renovado como Ramiro Rivera para dar batalla en esta nueva era de lo fugaz y digital y luchar por lo que desde hace 45 años busca la vieja guardia democrática: justicia y libertad. Estamos de regreso y les recuerdo que Macro Digital Televisión en Estados Unidos nos puede ver a través de la aplicación Roku y Pluto TV. Se conectan a estas entre 12 y 15 mil hogares para ver nuestro programa. En España usted nos puede ver a través de Hispasat en el canal 21. Y Macro Digital Ecuador lo encuentra en Supercable Macará, en Cable Familia, en Colorados Visión, en Valle Visión Play, en 11 Play y en CNT Play. Ahora retomando el tema de la noche, el viernes pasado, en una extensa entrevista con nuestro director Carlos Vera, en su programa del día a la noche de Radio Centro, el doctor José de la Gasca fue claro respecto a lo que nos estamos jugando, que nos jugamos mucho más que tan solo una elección en las siguientes fechas. Yo creo que el país está esperando esta elección con muchas ansias. Creo que es un momento en el que se va a definir el destino del país, no solamente una elección, no solamente se escoge un presidente. Yo creo que estamos en ese punto donde hemos luchado tanto, donde se ha luchado tanto para dejar atrás viejas prácticas que definitivamente no nos han hecho bien y que nos han llevado a estar a un paso de convertirnos en un narcoestado. Esa es la definición del Premier de la República sobre qué nos jugamos. Cuando le pregunté la suya al comenzar el programa, el doctor Ramiro dijo dos cosas. El doctor Ramiro Rivera dijo dos cosas. Uno, que hay que tener mucha atención a lo que se denomina voto útil, y quisiera saber por qué razón. Y segundo, que él siente en primera vuelta un olor de segunda vuelta, insinuando que las definiciones se darán ya, porque la gente está hastiada de esto y quiere convertir la primera vuelta en segunda. ¿Por qué el voto útil? Un mensaje que va dirigido al 10% máximo, que vota por todos los demás. ¿Por qué decirles no votos por su candidato favorito si ellos tienen el derecho? Sin duda. Pero ¿cuál es el problema, Carlos, de la democracia ecuatoriana? Nos hemos quejado 40 años. La ingobernabilidad. ¿Y qué implica eso? Que usted elige a un presidente maniatado de pies y de manos, con una mayoría parlamentaria fragmentada, donde se dan camisetazos, compra-venta de votos, chantaje, voto utilitarismo o política patrimonial. Ese es el problema del Ecuador. Entonces, si queremos ahorrarle el problema de la ingobernabilidad al Ecuador, démosle mayoría parlamentaria al presidente Noboa. Yo sé que hay una candidata inteligente, la candidata que le hizo pedazos a la candidata Andrea de González. Andrea González. Yo sé que hay un Henry Cucalón brillante y hay uno o dos más inteligentes y que uno puede simpatizar y decir voto por su candidato asambleísta. Pero ¿cuál es el problema? Si ellos no tienen ningún chance de ganar, ese es un voto desperdiciado. Y si el objetivo fundamental es evitar que el narcosocialismo, que una organización vinculada al crimen organizado, que es el correísmo, utilicen el voto bien. Viene el otro riesgo, en cambio, que tengamos un presidente con un hiperbloque parlamentario y, dadas las críticas a Noboa de su tendencia al autoritarismo, se convierta en lo que no ha sido, un dictador. El sistema electoral no lo va a permitir. Eso le permitió a Correa porque había un sistema electoral que le era beneficioso. Hoy el sistema de distribución de escaños será lo más disperso, que dé chance a las minorías. Y segundo,
no creo que haya otro megalómano que se sienta a decir que él es el presidente, jefe de gobierno, jefe de Estado, y como jefe de Estado, jefe del Congreso, de la justicia, del poder electoral, de transparencia y de todo. Se acuerda porque bien. esa fue la locura del señor Así Correa. es, lo dijo en una Usted sabatina. tiene un joven preparado Así es. en los Estados Unidos y un empresario que conoce los valores de la sociedad liberal. Lo dijo en una sabatina un sábado. Exactamente. Para quienes sean muy jóvenes y no lo recuerdan, yo lo recordé un lunes. Lo dijo en el 2010. Le recordé un lunes que él decía, yo como jefe de Estado soy jefe de todos los poderes del Estado. Le dije que era lo que es en definitiva, un ignorante, con esas palabras, contacto directo, Ecoavisa. Y qué bueno que lo recuerda el doctor Ramiro Rivera. Pero había otro elemento. Usted dijo que hay un tufo de segunda vuelta en primera vuelta. ¿Qué indicadores ve de que este hastío de la gente, que esta decepción con muchos aspectos de la campaña, que esta urgencia porque el gobierno empiece a hacer lo mejor, porque hasta ahora ha hecho simplemente lo posible, se consagre desde la primera vuelta? ¿Cómo lo mide? ¿Dónde lo Porque huele? la gente ve a un joven presidente que un año ha hecho todo lo posible y ha hecho más de lo que hizo su predecesor, sin quitarle méritos al predecesor Sin duda. en materia de libertad de expresión. Ha visto que ha heredado una crisis económica sin precedentes, más grave que la crisis del 99. Ha visto que tiene una constitución que fue diseñada para un caudillo y que no permite la expansión ni la prosperidad para el futuro del Ecuador. Hay un hastío, hay una desesperanza, pero asimismo la gente deposita la confianza y dice, si este hombre en un año ha hecho todo lo posible, déjenlo gobernar 4 años para que pueda desarrollar otras políticas y sacarnos de la fosa en los que habíamos estado. Me parece que la gente quiere continuidad, certidumbre y hasta ahorro. ¿Sí? ¿Para qué doble vuelta si podemos resolverla en primera? Y lo dice un serrano que vive en Quito, ya que es muy significativo, un cañarejo realmente que vive en Quito, en donde hay siempre la acusación de un regionalismo manifiesto que no se ha visto por lo menos en las últimas elecciones. Un abono más a que el electorado de este país ha madurado y crecido mucho más de quienes pretenden convencerlo. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, lo que muchos han pretendido cuestionar como la única actuación decepcionante de nuestro invitado central cuando estuvo temporalmente frente a la liquidación de diario El Comercio. Pocos políticos de la vieja guardia se han renovado como Ramiro Rivera para dar batalla en esta nueva era de lo fugaz y digital y luchar por lo que desde hace 45 años busca la vieja guardia democrática: justicia y libertad. Estamos de regreso y nos encontramos en los estudios del canal 24/7. Eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme TV Cable, Canal 3, Claro TV Canal 9, Divinet Canal 12 y Data MS Televisión Canal 99. Retomando el tema de la noche, veremos que en una entrevista con nosotros el año pasado, cuando no hacíamos el programa en este canal, el doctor Ramiro Rivera contestó un requerimiento de los muchos que con frecuencia le ha hecho nuestro director Carlos Vera sobre la situación del diario El Comercio en Quito y las consecuencias para sus trabajadores. No vamos a quedar mal con las obligaciones, Carlos, menos con las obligaciones con los trabajadores, imposible. Al menos en mi caso, nunca me prestaría para un juego que engañe al trabajo. Y finalmente no pudo cumplir El Comercio, los dueños nuevos, con esas obligaciones. ¿Por qué no lo pudo impedir usted? Se está cumpliendo, Carlos, se está cumpliendo. Se quedó sin... Primero, decirle a la gente, porque el correísmo de pronto de la noche a la mañana se volvieron partidarios de los periodistas, ¿no? Ajá. Una cifra. Defendían a todos Hay los del cerca comercio. de 4.000 comunicadores que han sido forzados de salir de los medios por la crisis derivada de lo que denominaríamos la revolución de la inteligencia artificial o del mundo digital. O sea, aquí usted tiene todo más que en el papel escrito. Pero eso Ya. no fue lo que motivó que los González cerraran El Comercio. Fue una crisis absolutamente Él lo aguda. compró sin afán de tener un periódico, quería los activos, quebrar el periódico y luego vender los terrenos. ¿Sabe qué, Carlos? Yo le voy a repetir lo que le dije al presidente Lasso. Es como si usted se va a Zamora, se enamora de una casa preciosa,
que cuesta 100.000, pero se enamora usted tanto de la casa esquinera de Zamora que le piden 400.000, le la paga. Y a los 6 meses usted se da cuenta que debajo de la casa hay un oramen gigantesco y esa casa no vale nada. ¿Ya? O sea, no era rescatable financieramente el comercio. Se necesitaba mucho dinero. Si algo le sobra al fantasma González es dinero, pues. Bueno, yo no sé lo que tenga. Yo no soy su empleado, no soy dueño, no soy socio, no soy representante legal, no soy empleador, tampoco soy empleado. ¿No cree que lo utilizaron, su prestigio y su capacidad de consenso y la esperanza que generó en todo el mundo del Pero comercio? ¿sabe qué, Carlos? Yo espero que se cumpla lo que se dijo. Exactamente hace 2 días conversé en un hotel de Quito con el gerente, que es de origen mexicano y es un buen ser humano. Y él me dijo, si tenemos que vender todo el patrimonio que tenemos, en algún momento los venderemos y no quedaremos mal con los trabajadores. Ahora le anuncio. ¿El gerente se refiere a Juan González? Exactamente. ¿Ya? Exactamente. Que no es nada en familia con el dueño. No es pariente. Simplemente es un técnico mexicano, una persona súper buena, súper sensible, súper amigable. Usted trabajó 26 meses ahí. ¿Cuánto le pagaron? No le voy a responder esa pregunta, Carlos. Lo único que yo le digo es que espero que más pronto que más tarde se solucione ese problema. Y una cosa más, el comercio no va a morir. El comercio está renovado en su edición digital, modernizado, que si usted ve en las redes la influencia de los medios, frente a 2.000 o 3.000 likes de alguna noticia de otro medio escrito, el comercio tiene 20 a 30.000. Esto debía impresionante. Yo sí voy a responder la pregunta porque averigüé antes de venir. 0. Fue lo que le pagaron a Ramiro Rivera durante 26 meses. Él está, desde esa perspectiva también, en el grupo de los perjudicados. Y ojalá las noticias alentadoras que acaba de anunciar se concreten. No olvidemos que el gobierno anterior ofreció activarse en impulsar esa causa e hizo mutis por el foro. Ojalá si es que se reelige, pueda involucrarse en apoyar a que se cumplan las obligaciones con los periodistas y trabajadores. Carlos, permítame robarle un minuto de tiempo. Yo le pedí ayuda al presidente Lasso, no del gobierno ni del Estado, sino para que la Corporación Financiera o el Banco del Pacífico le dé un crédito al comercio de 3.800.000. Me dijo, ¿tienes garantía? Le dije, sí. Aquí tiene usted un terreno, un inmueble de 6 hectáreas que cuesta $20 millones. Luego me dijo, fideicomiso. Le dije, sí, todo estaba hecho. ¿Sabe cuál fue mi error? Que en un almuerzo que me invitó el presidente Lasso dije lo que yo pensaba. La semana siguiente nunca me contestó y no se concretó el fideicomiso. Le creo. Pero usted dijo hace un rato que respetó la libertad de expresión. Sin duda. En parte, porque la ley Mordaza la enterró. No voy a anteponer mi situación personal a lo que la mayoría cree. Ahí tengo nada más una decepción más. Pero yo, cada vez que he tenido un revés y una adversidad, he crecido más. Me ha formado mejor, me ha fortalecido y estoy aquí. Sigo luchando, no he salido corriendo del país. María Clara. Cuando volvamos ya en el bloque final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Pocos políticos de la vieja guardia se han renovado como Ramiro Rivera para dar batalla en esta nueva era de lo fugaz y digital y luchar por lo que desde hace 45 años busca la vieja guardia democrática, justicia y libertad. Parte final de este revelador programa que ha superado mis expectativas, con el ritual que ha establecido María Clara Triviño desde que retomamos la nueva etapa. Así que adelante, dale. Gracias, Carlos. Corresponden, como bien dices, las preguntas para nuestro invitado central, el doctor Ramiro Rivera. La primera pregunta para usted, que deben de ser respondidas en términos de sí o no. ¿Ganar la primera vuelta sin evitar una segunda vuelta lo consideraría una derrota para el presidente Noboa, sí o no? Ganar en primera vuelta es un éxito para el país. La segunda pregunta, ¿su persistencia en los últimos 5 años en combatir el correísmo equivale a responder odio con odio, sí o no? No odio. Defensa de los valores de la democracia. La tercera pregunta,
Usted rechazó un par de ofertas para integrarse a gobiernos anteriores. ¿Lo haría también con este a futuro si se reelige o si necesita su participación, sí o no? No necesito trabajar, pero sí necesito y necesitamos que la democracia persista. Y si hay cómo arrimar el hombro, ¿por qué no? La cuarta pregunta, ¿considera que Osvaldo Hurtado, su mentor político, el expresidente para el cual usted colaboró en el gobierno, se equivoca en sus críticas y reclamos a la línea que debió adoptar el presidente actual, Daniel Noboa, sí o no? Respeto a Osvaldo Hurtado, pero se equivocó. La quinta y última, ¿es contradictorio que un hombre de centro izquierda, como fue usted toda la vida, ahora apoye lo que representa la opción de un hombre de derecha, sí o no? Es que no hay derecha e izquierda, hay la defensa de la democracia, los valores del pluralismo frente al narcosocialismo o a una dictadura o a una omnipotencia que ya la sufrimos de una década. Muchísimas gracias. Carlos. Hemos permitido, María Clara y yo, por primera vez que un invitado nos responda a las 5 preguntas en los términos que se le exige o se le pide, porque creo que son suficientemente productivos sus conceptos compactados. Le pido uno último para concluir. Ramiro Rivera lo conocí yo como un hombre de centro izquierda, un político de centro izquierda. ¿Qué es ahora? Yo sigo siendo humanista y cristiano y respeto los principios de la democracia plural y sobre todo de un sistema político que dignifique la dignidad de la persona humana. Doctor, gracias por acompañarnos en el estudio. A usted, Carlos, y que se dé con mucha más frecuencia. Porque políticos de ese fuste y de esa visión merecen suficiente espacio para poder sustentar lo que con la fugacidad de la comunicación actual solamente se puede exponer. Y yo espero que eso haya contribuido al objeto del programa, definir el drama del Ecuador ante un momento crucial que él ha identificado muy bien. Estamos en la posibilidad de impedir que el crimen organizado se tome por completo el Ecuador y cope más espacios de los que ya ocupa, o de detener esa carrera al abismo, comenzar a depurar y reestructurar lo que él y yo hemos soñado, porque somos contemporáneos tanto tiempo. Yo también soy de la vieja guardia política y siempre hice periodismo político, toda mi vida. Y seguimos luchando, muchas veces fue desde andariveles distintos, pero en la misma dirección, por el mismo objetivo. Y estamos a un tris de lograrlo. La democracia ha ido y venido, subido y bajado, dictaduras, dictablandas, desde el 79 que hubo la restauración constitucional, pero nunca ha estado ante un momento terminal como el de hoy. Hay que tener 70 años, un poco más para entenderlo. Ustedes no esperen llegar tan lejos para terminar decepcionados. Tienen ahora en sus manos más que la posibilidad de elegir un presidente, de escoger un destino. Está muy claro, después de lo que él ha hablado hoy, todavía más, cuál es el mejor. María Clara. El día de mañana a las 22 horas estaremos analizando y revisando aquí las implicaciones y contenidos de la sentencia de la Corte Constitucional a 2 decretos del presidente Noboa. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches.